El viento del desierto soplaba como si quisiera borrar los rastros del pasado. Ahí, entre el polvo y las sombras de Magdala, nació una mujer que no sabía que su nombre resonaría más allá de los siglos. María, hija de una tierra dura y de un tiempo que juzgaba sin entender. Su mirada, desde joven, llevaba la marca de quien había visto demasiado pronto las grietas del alma humana. Nadie la comprendía del todo. Para unos era una mujer libre, para otros, una pecadora sin remedio. Pero lo cierto es que María de Magdala era mucho más que los rumores que la rodeaban. Dentro de ella ardía una llama indomable, una sed de verdad, de sentido, de algo que diera propósito al caos. Los hombres la señalaban, las mujeres la evitaban, y el silencio se convirtió en su única compañía. Su vida se deslizaba entre la culpa y la búsqueda, entre el deseo de redención y el miedo a no merecerla. Cada noche miraba al cielo preguntándose si Dios podía oírla, si acaso una mujer como ella tenía un lugar en su historia. Pero entonces, en el horizonte de su vida, apareció Él, el hombre que hablaba con autoridad sobre el amor como si lo hubiera creado con sus propias manos. El hombre que miró en sus ojos no su pecado, sino su alma. Aquel encuentro cambiaría el curso de todo. Porque María Magdalena no nació una sola vez, sino dos. La primera en Magdala, y la segunda, el día que Jesús la llamó por su nombre. Y fue en ese instante, cuando el sol doró las arenas de Galilea, que el destino comenzó a escribirse con fuego. El día en que María lo vio por primera vez, el mundo pareció detenerse. Jesús caminaba entre la multitud, rodeado de enfermos, leprosos y almas rotas, pero su voz no se dirigía solo a ellos, sino a algo invisible, a la herida que habita en todos los seres humanos. María lo observaba desde lejos, intentando comprender por qué su corazón temblaba con cada palabra que él pronunciaba. Y cuando sus ojos finalmente se cruzaron, fue como si el tiempo mismo se inclinara ante aquel momento. No hubo juicio en su mirada, ni desprecio, ni sombra, solo una luz serena que la desnudó de sus culpas y la vistió de dignidad. Jesús la llamó por su nombre, y en ese gesto sencillo María sintió que por primera vez alguien la veía realmente. Los días que siguieron fueron un renacer. María lo siguió, no por obligación, sino porque había encontrado el camino que su alma buscaba. Escuchó sus enseñanzas, presenció milagros y fue testigo de cómo la compasión podía cambiar el destino de los hombres. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la luz, más sombras se levantaban a su alrededor. Los fariseos la despreciaban, algunos discípulos la miraban con recelo, y el mundo no estaba preparado para ver a una mujer caminar al lado del Mesías. Pero María ya no era la misma. Había sido tocada por la gracia, y quien ha sido tocado por la gracia ya no vuelve a vivir de rodillas ante el miedo. Aún así, el camino hacia la redención apenas comenzaba, porque toda luz verdadera debe enfrentarse primero a la oscuridad más profunda. Era una noche silenciosa en Betania. El aire estaba cargado de expectación, como si el cielo supiera que algo sagrado estaba por suceder. Entre las sombras, María entró a la casa donde Jesús cenaba con sus discípulos. Llevaba entre sus manos un frasco de alabastro tan fino como su determinación, y dentro de él un perfume de nardo puro, un tesoro que valía más que el oro, más que su pasado, más que su orgullo. Sin decir palabra, se arrodilló ante él. Los murmullos llenaron la sala. ¿Cómo osa acercarse? Pero María no escuchaba. Con lágrimas limpió sus pies y con su cabello lo secó, derramando el perfume como símbolo de su entrega total. Jesús la miró, y en ese silencio nació una verdad inmortal. Donde quiera que se proclame el Evangelio, se recordará lo que esta mujer ha hecho. Aquel acto no solo fue devoción, fue redención.
En un solo gesto María rompió las cadenas de su pasado, entregando lo más valioso que tenía, ella misma. Ya no buscaba ser vista ni comprendida, solo deseaba amar con la misma pureza con que había sido perdonada. Y aunque aquel perfume llenó toda la casa con su aroma, el verdadero perfume era su alma liberada. Pero aún la fe más pura tendría que resistir el golpe más cruel, porque la luz que había iluminado su mundo pronto sería apagada por las manos del odio. Y María, que había aprendido a vivir en la presencia del Maestro, tendría que aprender ahora a sobrevivir a su ausencia. El aire de Jerusalén olía a traición. Las calles estaban llenas de susurros, de pasos apresurados, de miradas que evitaban el cielo. María lo sintió antes de escucharlo. Algo terrible estaba por ocurrir. Esa noche, cuando los soldados lo arrestaron, el mundo se partió en dos. Los discípulos huyeron entre el miedo y la confusión. Pedro negó conocerlo, y María solo pudo mirar desde lejos, impotente, mientras la oscuridad cubría lo que antes era esperanza. El hombre que había sanado enfermos y resucitado muertos ahora era tratado como un criminal. Las voces que antes lo aclamaban se habían convertido en gritos de condena. Y María, con el corazón desgarrado, comprendió que el amor más verdadero no se mide en los días de gloria, sino en los días del dolor. Ella no pidió milagros, no exigió explicaciones, solo siguió su camino, paso a paso, entre la multitud que lo escupía, sin apartar la mirada, porque quien ha sido salvado por la luz no huye de la oscuridad, aunque duela. En el monte del Gólgota, cuando el cielo se tornó negro y la tierra tembló, María estaba ahí. El viento golpeaba su rostro, mezclando lágrimas con polvo, mientras la cruz se erguía ante ella como una herida abierta en el alma del mundo. Y cuando él exhaló su último aliento, un silencio profundo cayó sobre la tierra, el tipo de silencio que no se rompe con palabras, solo con fe. María cayó de rodillas. No entendía el plan, pero sabía que el amor no podía morir así. Y mientras el cuerpo del Maestro era bajado de la cruz, en su pecho nacía una promesa. Si Él ha de resucitar, yo seré la primera en esperarlo. El mundo parecía haberse detenido entre la tristeza y la incredulidad. Durante 3 días María caminó como un alma perdida. Las calles de Jerusalén eran eco de su llanto, y cada piedra parecía recordarle la voz que ya no escuchaba. El sábado fue un día sin sol. El silencio del sepulcro era insoportable, pero en su corazón ardía una llama que el dolor no pudo apagar. Así cuando llegó el tercer día, antes del amanecer, María se levantó y caminó hacia la tumba. Sus pies descalzos tocaban la arena fría, mientras el cielo aún vestía de sombras. Llevaba perfumes, no para celebrar, sino para honrar. No iba esperando un milagro, iba para amar, incluso en la muerte. Pero al llegar, el sepulcro estaba abierto. La piedra había sido removida y el cuerpo ya no estaba. Su corazón se detuvo. Pensó que alguien lo había robado. Corrió, gritó, buscó respuestas, pero el vacío fue su única respuesta. Entonces una voz suave rompió el silencio, una voz que conocía mejor que la suya. María. Ella se volvió y lo vio, no como un fantasma, sino como la vida misma venciendo a la muerte. Jesús estaba ahí, de pie, radiante, con la misma paz que un amanecer después de la tormenta. María cayó a sus pies, temblando, llorando, riendo. Todo su dolor, toda su culpa, toda su historia, desaparecieron en un instante, y el mundo volvió a tener sentido. Él la miró con ternura y le dijo, «Ve y dile a mis hermanos». Así la primera testigo de la resurrección fue una mujer, la misma a quien el mundo había juzgado, la misma que el cielo eligió para anunciar la victoria de la vida sobre la muerte. Y mientras corría a entregar el mensaje, comprendió que su misión apenas comenzaba, porque cuando has visto resucitar al amor, ya no puedes callarlo jamás. María corrió sin mirar atrás. Sus lágrimas aún caían, pero esta vez no eran de tristeza, sino de asombro, gratitud y fuego.
Los discípulos dudaban, algunos temblaban, otros no creían lo que escuchaban, pero María hablaba con la fuerza de quien ha visto al imposible volverse realidad. «Él vive, lo he visto con mis propios ojos», gritaba. Y aunque muchos callaron su testimonio, la verdad no necesita permiso para brillar. Desde aquel día su nombre cambió de significado. Ya no era la pecadora de Magdala, sino la portadora del mensaje eterno, la mujer que proclamó que la tumba estaba vacía y que el amor no muere. Sin embargo, su camino no fue fácil. El mundo seguía gobernado por hombres que no estaban listos para escuchar la voz de una mujer. Algunos la desacreditaron, otros la silenciaron, pero nada pudo arrancar de su pecho la certeza de lo que había vivido. María se convirtió en guía para muchos, en refugio para los quebrantados, en eco de las palabras del Maestro. Dondequiera que iba, hablaba del perdón, del amor que no juzga, y de aquel día en que el sol salió del sepulcro. Con el tiempo sus pasos la llevaron lejos de Jerusalén. Cruzó tierras extrañas, llevando la fe como única riqueza. En su voz se mezclaba el poder y la ternura, la fuerza y la fragilidad, porque había comprendido que el mensaje de Cristo no era dominio, sino entrega. Y mientras más hablaba, más comprendía que su historia no era solo la de una discípula, sino la de todas las almas que alguna vez fueron perdonadas y renacieron. Pero el destino tenía aún una última travesía para ella, una prueba silenciosa, donde la fe no se demostraría con palabras, sino con soledad. El tiempo pasó como pasa el viento, invisible, pero implacable. María, ya mayor, había dejado atrás Jerusalén y los recuerdos que dolían. Se refugió en tierras lejanas, donde pocos conocían su nombre, y donde su fe era su única compañía. Las noches eran largas, y el silencio profundo. A veces, mientras miraba el horizonte, podía jurar que oía su voz, la voz del Maestro, llamándola como aquella mañana frente al sepulcro. María. Y ella sonreía, sabiendo que no era un eco, sino una promesa. Muchos dicen que se estableció en una cueva, junto a las costas de Marsella. Allí, rodeada de mar y roca, dedicó sus últimos años a la oración, alimentándose del espíritu y de la memoria. Las gentes del lugar acudían a escucharla, y al verla, sentían que algo divino habitaba en sus ojos cansados. Nunca buscó templos, ni gloria, ni altares. Su fe no necesitaba muros, porque su templo era el corazón. Su voz, aunque envejecida, seguía repitiendo el mismo mensaje. El amor no muere, solo cambia de forma. Pero en lo más hondo de su alma, María sabía que su misión en la tierra estaba llegando a su fin. Había corrido la carrera, había guardado la fe, y ahora, mientras el mar rugía frente a su cueva, sentía que algo se acercaba. No era miedo, era la certeza dulce del regreso. Porque quien ha visto resucitar la vida, ya no teme morir. Y así, bajo el resplandor del atardecer, María cerró los ojos por un instante, recordando aquel día en el que el cielo la llamó por su nombre. Un nombre que pronto volvería a pronunciarse, esta vez desde el otro lado del amanecer. El mar se agitaba suavemente contra las rocas, como si supiera que algo sagrado estaba por ocurrir. Dentro de la cueva, María se encontraba en paz. Sus manos que un día habían sostenido el frasco de alabastro, ahora descansaban sobre su pecho. Y su mirada, aunque cansada, tenía el brillo de quien ya ha visto el rostro de la eternidad. No había lamentos ni temor.
Solo el sonido del viento entrando por la entrada de piedra, trayendo consigo el eco de recuerdos lejanos. La voz del maestro, las risas junto al lago, los pasos sobre la arena y aquel María que había cambiado para siempre el sentido de su vida. Cuentan que en su último día, una luz descendió sobre su cueva, una claridad tan intensa que los pastores de la región creyeron ver el sol dentro de la montaña. Y en medio de esa luz, María se incorporó lentamente, mirando hacia el cielo con una sonrisa. No hubo lamentos, porque el amor no muere, solo se transforma. Y así, con la serenidad de quien ha cumplido su propósito, sus labios pronunciaron una última oración. He visto al Señor, y eso basta. Entonces, cerró los ojos y el silencio la envolvió. Pero no era un silencio vacío, sino el preludio de una melodía eterna. La misma que había comenzado el día que encontró al Maestro. El mar siguió rugiendo, el viento siguió danzando. Y los que la conocieron decían que su cuerpo parecía dormir, mientras una paz inexplicable llenaba el lugar. Porque María Magdalena no murió. Simplemente regresó a la voz que la había llamado una vez, y que ahora la llamaba de nuevo. El tiempo, que borra nombres y erosiona piedras, no pudo borrar el de María Magdalena. Su historia viajó más allá de las fronteras, cruzó océanos y siglos, y se convirtió en un susurro inmortal entre los que buscan redención. Durante generaciones, algunos intentaron manchar su memoria, llamándola lo que nunca fue, reduciéndola a sus errores y no a su fe. Pero la verdad no necesita defensa, porque el alma que ha conocido la gracia no teme al juicio de los hombres. María fue más que un símbolo, fue testimonio viviente del poder del perdón. No fue reina ni profeta, pero inspiró a reinos enteros a mirar hacia adentro y descubrir lo divino que habita en ellos. Donde hubo oscuridad, llevó luz. Donde hubo desprecio, sembró amor. Y donde hubo muerte, proclamó vida. Su historia se convirtió en espejo para los caídos, en consuelo para los que creen que es demasiado tarde, en prueba de que nadie está tan lejos como para no ser alcanzado por la misericordia. Porque si María de Magdala, la mujer señalada, despreciada y rota, pudo convertirse en mensajera de la resurrección, entonces no hay pasado que no pueda ser transformado por el amor. Así, su nombre no se escribió solo en los evangelios, sino en cada alma que alguna vez ha sido perdonada y ha vuelto a levantarse. Pero la historia no termina ahí, porque su legado no fue un recuerdo, fue una llama que otros aprenderían a encender. Los siglos pasaron, y aún así, el nombre de María Magdalena siguió resonando como un eco en el alma del mundo. Monjes, poetas, artistas y creyentes intentaron comprenderla, pintarla, escribirla, pero nadie logró capturar del todo lo que ella representaba, porque María no pertenece al pasado, sino al corazón de cada ser humano que busca volver a empezar. Su historia no fue la de una santa perfecta, sino la de una mujer real, que cayó, que dudó, que lloró, pero también que se levantó, creyó y amó sin medida. En sus pasos quedó grabado el camino de la redención. Cada lágrima que derramó se transformó en semilla de fe para otros. Y aunque su voz se apagó en la tierra, su mensaje siguió vivo, recordándonos que la fe no es la ausencia de heridas, sino la decisión de seguir amando a pesar de ellas. En la historia del mundo, pocos nombres resplandecen con tanta fuerza, porque María no fue reina, ni madre de reyes, pero fue testigo del milagro que sostiene a toda la humanidad, la resurrección del amor. Y cuando el viento susurra sobre las aguas de Galilea,
Dicen que aún se escucha su voz, suave y firme, repitiendo, «Yo lo vi, y por eso creo». Dicen que cuando el tiempo llegue a su fin y los cielos se abran de nuevo, la primera voz que resonará entre los resucitados no será la de un rey, ni la de un profeta, sino la de una mujer que se atrevió a creer cuando todos habían perdido la fe. Porque María Magdalena no fue solo testigo de la resurrección de Cristo, fue testigo de lo que ocurre cuando el amor resucita dentro del ser humano. Su vida fue un viaje desde la sombra hasta la luz, desde la culpa hasta la gracia, desde el silencio hasta la palabra. Ella demostró que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni herida tan profunda que no pueda convertirse en fuente de compasión. Y hoy, siglos después, su nombre sigue siendo pronunciado con asombro, porque su historia no envejece, se renueva cada vez que un alma elige la esperanza. Allí, en la eternidad, María no está sola. Camina una vez más junto al Maestro, no detrás, no a distancia, sino a su lado, como siempre debió ser. Ya no llora, ya no duda. Solo sonríe mientras el universo entero se llena de la misma luz que un día la encontró en Magdala. Y así se cierra el círculo. La mujer que nació 2 veces, una en la tierra y otra en la gracia, ha vuelto a su origen, a la voz que la llamó, al amor que nunca la abandonó. Porque María Magdalena no murió en el olvido. Ella vive en cada corazón que decide creer, incluso cuando todo parece perdido. Y en el eco de su nombre, el mundo recuerda una verdad inmortal. La fe no pertenece a los perfectos, sino a los que, como María, se atreven a amar hasta el final.